Bienvenidos a Mentes Sostenibles, un espacio para acercarnos de forma simple, humana y sin tecnicismos a la investigación ambiental. Revisaremos qué se está haciendo actualmente en México, porque este proyecto nace con un objetivo claro: darle voz a los investigadores y mostrar el valor de su trabajo, abrir conversaciones que despiertan curiosidad y conectar a más personas con la ciencia que impacta directamente en nuestra vida cotidiana. En este espacio encontrarás a especialistas que pueden transformar el entorno. Cada episodio será una ventana para entender cómo funciona nuestro planeta, qué está pasando con nuestros recursos y qué podemos hacer desde nuestra propia trinchera. En este episodio nos acompañan 4 mentes brillantes que nos compartirán cómo vivieron su ruta académica durante su formación doctoral. Ellos son Freddy Kawich, Enrique Pablo, Mario Alberto Enríquez y Raúl González. Bienvenidos. Según datos del INEGI, hasta el 2017 solo había alrededor de 1,700 personas con doctorado. Datos de solo Ciudad de México, es decir, menos del 0,008% de la población. Además, la edad promedio para titularse es de 29 años. Ustedes forman parte de este grupo pequeño que ha concluido sus estudios de doctorado. Me gustaría conocer qué los motivó. Freddy, empezamos contigo. Muchas gracias, Claudia, y nuevamente agradecerte la invitación a este espacio y estar aquí compartiendo no solamente con compañeros, colegas y amigos, ya desde hace algunos años. Mira, ¿qué me motivó? Yo creo que hay muchas cosas. La más importante es el aterrizar todo lo que como académicos en nuestro trabajo durante años hemos venido haciendo y que no le habíamos dado el nombre formal de investigar, de investigación. Entonces, cuando decidí, por lo menos en mi caso, meterme a un doctorado, era darle un sentido, una voz, algo que ya estaba en lo que yo hacía con mis estudiantes, con mis compañeros, colegas, y que era darle un sentido, una forma a estas ideas que se iban acumulando, tanto en el plano, como ya te lo había mencionado en algún momento, tanto en lo histórico como en el plano de lo ambiental. Entonces, aterrizó en un trabajo ya no práctico, sino en un trabajo de investigación que se coronó en una tesis, gracias al apoyo tanto de mis compañeros como del director de la tesis, y pues yo creo que me motivó eso, el continuar. Excelente, excelente. Raúl. Bueno, antes de aclarar la parte doctoral, hay que explicar, yo creo, en mi caso, que hay una forma de estudiar el doctorado que es directo. Es decir, terminas tu licenciatura, continúas estudiando tu maestría y sigues inmediatamente con el doctorado. Eso te hace ser un estudiante doctoral muy joven, aproximadamente 29 años, 28 años. Y hay otra forma, la que al menos yo he llevado a cabo, que es, primero, termino mi licenciatura, voy al trabajo, enfrento problemáticas que nunca me habían dado en la teoría, porque hay partes sociales, partes psicológicas, partes ambientales, cómo ve la gente la conservación, en mi caso, y hay que enfrentar y resolverlas. Todo ese conocimiento, ese bagaje, me fue ayudando para al final decidir, con todo ese conocimiento, cimentar un doctorado de una manera diferente. Es decir, la experiencia es importante. Indudablemente. De acuerdo. Para mí fue importantísimo. Muy bien. En el caso tuyo, Enrique. Mira, yo quiero retomar la idea de Raúl, porque a fin de cuentas son dos caminos. Es el camino, digamos que inmediato, el sprint de velocidad. Vienes también en una condición privilegiada, en donde tus padres te ayudaron, en donde no tuviste carencias económicas, en donde tuviste la oportunidad de tener las condiciones perfectas para tener el 10 de promedio, llevarte la medalla Gavino Barreda, te ganaste tu beca y después otra, y después otra, y después otra, y ¡pum! A los 29 años, en promedio, ya eres doctor en la Ciudad de México. ¿Cuál es la vía de nosotros? Pues nosotros tuvimos otras condiciones. Realmente en nuestros orígenes, nuestra condición no fue privilegiada.
O sea, cada quien enfrentó problemas diferentes. Yo era papá y no salía de la prepa, ¿no? Entonces, de repente, ese camino largo que menciona Raúl, ese camino alterno, fue precisamente, pues hay que trabajar, hay que resolver problemas, hay que ver cómo construimos. Y eso nos ha servido de gran ayuda para este momento, porque entonces llegamos a un punto de nuestra vida en donde nos encontramos con esta necesidad de que yo siempre quise ser investigador y pues no pude porque las condiciones no me lo permitieron, pero ahora sí tengo esa oportunidad de regresar y ya tengo todo un costal de cosas que vine arrastrando a lo largo de mi vida profesional. Ahora ya sé resolver problemas, ahora ya sé cómo lo aplico. Y entonces el Centro Universitario Bonpland y Humboldt nos da esa oportunidad ahora de tomarnos a esta edad. O sea, mira, yo hubiese sido feliz si cuando hubiese salido de la carrera hubiese podido entrar al posgrado en la Universidad de San Luis Potosí, en Ciencias Ambientales. Pero me daban una beca que con lo que me daban de beca no pagaba ni la colegiatura de mis 2 hijos que estaban en primaria, ni de uno siquiera. Entonces no podía. E incluso hoy mismo no se puede. Sí, y eso nos lleva a otros esquemas, ¿no? Donde también dices, bueno, ¿y cómo investigamos? ¿Cómo le hicimos para investigar ahora? Nosotros crecimos con una idea de que necesitábamos la gran infraestructura. Si no tengo un acelerador de neutrones, si no tengo mi reactor nuclear, pues no puedo hacer investigación. No tengo mi microscopio electrónico, no puedo hacer investigación. Hoy las cosas han cambiado y creo que eso abre una gran posibilidad a gente como nosotros que quiere cumplir ese sueño. Así es, muchas gracias. Y justo creo que también es importante hablar del tema de presupuestos y la parte económica. Pero antes me gustaría escucharte, Mario, al respecto. Sí, bueno, en mi caso, yo creo, el por qué yo entré al doctorado. Yo tenía un proyecto de vida desde muy joven y veía, iba en esa línea, ¿no? Como mencionaban, parecía que iba en una carrera de velocidad en la cual paso a paso tenía que ir cumpliendo con mis objetivos y era un compromiso que yo tenía con mis papás incluso, ¿no? Me decían, tú vas por aquí, no te desvíes en otro tipo de temas, tú concéntrate en estudiar. Y yo iba paso a paso cumpliendo. Y obviamente interesado en mi tema y con el objetivo de que yo para el doctor, yo ya tenía 28 años. Yo decía, para el 2000 yo ya soy doctor. Iba a tener 28 años y estaba cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Pero obviamente se te atraviesan otras cosas, ¿no? En la vida te desvía a otros temas que no te hacen llegar a ese objetivo como tú lo quieres, ¿no? Y estás forzado a entrar al trabajo, a cumplir con eso, y de pronto te topas con situaciones que dices, caray, realmente esto yo no lo aprendí durante la maestría, ¿no? Me estoy enfrentando a situaciones que no había visto. Estoy con ideas que me habían hecho creer que estaba muy arriba en cómo era yo considerado o cómo consideraba las cosas, y en la realidad no me consideraban el mundo alrededor en ese nivel, ¿no? Estaba enfrentando situaciones que no tenía yo experiencia de cómo manejar. Y pues me desvié, ¿no? Posteriormente, se da la pandemia. Yo ya trabajé en varios lugares, en varios puntos de trabajo. Y cuando se da lo de la pandemia, de pronto se me dio la oportunidad. Vi un anuncio de la maestría del Centro Universitario de Bonpland y Humboldt. Y dije, ¿por qué no? Voy a cumplir. O sea, era un compromiso que yo sentía que tenía que cumplir, pero ya tenía algo más madurado, ¿no? Una idea más madura de por qué lo quería hacer. No era mi carrera de joven que tenía que cumplir con un objetivo que ya tenía propuesto. No tenía realmente idea de qué quería hacer con eso, ¿no? Ya después, sí, ahorita como que me caí la idea de que, bueno, ahora voy a cumplir y a lo mejor puedo aplicarlo, ¿no? Claro, tengo un objetivo de cómo aplicarlo. Parte de tus metas propuestas, ¿no? Las metas propuestas. Pues qué interesante todo esto que comentan. Creo que 3 cosas que rescato de lo que acaba de mencionar
es la importancia de la experiencia previa, ¿no?, al doctorado, también la importancia de la multidisciplinaridad y el cumplimiento de metas y el cumplimiento de objetivos, ¿no? Esto ayuda mucho a enriquecer la investigación. Pero, ¿qué pasa ya en un campo real, en el campo científico, con la especialidad? ¿Qué es lo que sucede, Freddy? Híjole, ahí ocurren muchas cosas, ¿no? A un mismo tiempo. Primero, no todo es como lo presentan en vivo. Es decir, algo que a mí me fascinó trabajar con mis compañeros, y no solamente ellos, hay todo un grupo de que estuvimos ahí, éramos 19, si no me equivoco, que estábamos ahí trabajando. Me di cuenta que había muchas también dificultades, primero para poder trabajar, ¿no? Yo pensaba que el pensamiento científico, como se pintaban de biólogos, de químicos, de hidrobiólogos, aquí de queridos amigos, o de otro tipo de campos, tenía muchas respuestas, pero tenían el mismo problema que nosotros en el campo de las sociales. Sus respuestas eran muy sesgadas. Eran muy sesgadas porque no tienen esta visión amplia de la cuestión de la aplicación social. Entonces, yo los escuchaba porque tenía el mismo problema que a lo mejor tenemos muchos, mucho protagonismo, esta idea del protagonismo, que si no es conmigo y no es tal cosa, tal, u otro tipo de cosas. Yo creo que esta problemática con situaciones de cómo piensan que la demás gente te está escuchando. Okay. Y eso es algo que sí me pareció que en el campo de lo social y lo científico ya tenemos mucho que conciliarnos. Muy bien. Había diferencias metodológicas, ¿no? Hablar de lo social lleva un tipo de metodología que a veces quienes no conocemos esa área decimos, y bueno, ahí yo no veo cómo llegan a una conclusión, no veo cómo hacen una experimentación, una comprobación, pero son métodos que no conozco, o que no conocía, ¿no? El manejo de esas encuestas para obtener resultados, que a mí me parecía, bueno, eso es método científico, sí lo es. No es la forma en que yo lo veía, pero es algo que se fue integrando, ¿no? Entonces sí se armaban luego unas discusiones fuertes para poder llegar a un punto, ¿no? A algo que queríamos proyectar cuando ya teníamos que presentar nuestro resultado, ¿no? Pero mira, ahorita retomando lo que menciona Mario, a fin de cuentas esta multi e interdisciplina, o sea, no solamente es que estemos varios de diferentes áreas, sino que podamos comunicarnos, forza precisamente esa otra necesidad de un compromiso que tenemos con la sociedad, comunicarnos y comunicarnos de una manera asertiva. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues mira, yo hablando de diatomeas y dinoflagelados, aquí para que mi amigo pudiera enlazarlo con las migraciones chinas, ¿no? Por cambio climático. Y desde esa perspectiva, o sea, ver también cómo son esos procesos de migración desde algo con lo que hemos nacido viviendo siempre, ¿no? Las aves migratorias de las que te podrá hablar aquí Raúl, ¿no? Entonces es precisamente ahí enfrentarnos, que hablemos un idioma común y que seamos asertivos en la comunicación. Claro. Sí, y algo muy importante en la parte de cuando conocimos lo que es la gestión ambiental, la aplicación de leyes, reglamentos, estatutos, impuestos, multas, permisos. Eso nos enfrenta también a situaciones muy ríspidas, ¿no? No, es que se tiene que aplicar la ley, no, es que la ley es la biología y se aplica y son unas discusiones realmente, pero lo importante es al final llegar a entendernos entre nosotros y conclusiones conjuntas, donde estemos de acuerdo en general del trabajo que se está llevando a cabo. Creo que eso es muy importante. Y creo que lo que acaba de decir Raúl, y aunando con lo que acaban de decir los demás, es cierto. Al final, o sea, por supuesto que hubo 1000 discusiones en el camino, ¿eh? Nos llegábamos a perder el objetivo. El objetivo al que fueron, señores, tenemos que llegar a un tema, pero nosotros estábamos anteponiendo lo ideológico en ocasiones. Y entonces, esta parte de cómo romper lo ideológico, lo topamos muchas veces, y yo me di cuenta, no porque estoy de acuerdo con una cosa, o con una política pública que esté llevando a cabo cualquier tipo de gobierno, también yo tengo que saber
si se está cumpliendo o no. Porque si no se está cumpliendo, perdón, quítate lo ideológico, estás dañando el ambiente. Y entonces esas partes sí fue donde definitivamente teníamos que llegar al tema, y eso fue donde yo aprendí una cuestión de que sí nos mencionaba mucho May. Pues muy bien, pues muy interesante lo que me comparten. Entonces, resumiendo un poco este bloque, entiendo que parte de este trabajo que hacen ustedes académicamente se enfrenta a desafíos, ¿no? Entre ellos los desafíos que están relacionados con el desconocimiento, ¿no? de ciertos temas por parte de algunos compañeros. A veces también la propia sensibilidad que como personas tenemos, ¿no? Ya somos adultos y la parte de las experiencias nos hace tener visiones diferentes. El tema de la comunicación tan importante, ¿no? La comunicación asertiva, que se requiere muchas veces, ¿no? Cuando estamos precisamente trabajando de manera conjunta. Y bueno, en general, esa manera de expresarnos cuando trabajamos y hablando de lo académico.